potenciales de membrana. Hoy hablaremos sobre los potenciales locales. Habíamos ya adelantado la definición de qué es un potencial local: un cambio transitorio en el potencial de membrana o potencial de reposo que no es suficiente para desencadenar un potencial de acción, vale decir, es subumbral. Entonces, ¿dónde encontramos esos potenciales locales? Los vamos a encontrar en todas las conexiones neuronales del sistema nervioso, para decir en todas las clases, pero también en todo lo que son los órganos de entrada de información y de salida de información del sistema nervioso. Para decir, vamos a encontrar potenciales locales en todos los receptores, ya sea de los sentidos que todos conocemos, sentidos especiales, interoceptores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los receptores que reciben información del exterior o del interior de nuestro cuerpo trabajan con potenciales locales. Y también todas las salidas, vale decir, todas las conexiones, ya sea músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco o glándulas. Entonces, fíjense en todo lo que son conexiones del sistema nervioso central, están trabajando los potenciales locales. En cada una de esas localidades reciben nombres diferentes propios. Por ejemplo, en la sinapsis se llaman potenciales postsinápticos. Así que nos acostumbraremos a hablar de potenciales postsinápticos, mientras que en los receptores son potenciales de receptor, y en los potenciales en las uniones con el sistema muscular se llaman potenciales de placa. Particularmente en lo referente al sistema muscular estriado. Fíjense, aquí tenemos tres representaciones de estos puntos. Un receptor periférico, ahí tenemos el receptor o corpúsculo de Batter-Pacini, que está trabajando en base a potenciales locales provocados por la estimulación periférica de la membrana celular. Esa estimulación periférica, por ejemplo, estamos poniendo dos estímulos allá, una sustancia química, la capsaicina, o por otro lado, una radiación electromagnética, las ondas del calor, son capaces de alterar la permeabilidad de la membrana de este receptor y provocar potenciales locales. En el centro tenemos la clásica sinapsis, en la cual tenemos el botón sináptico, el cual está liberando sustancias que actúan sobre la membrana de la siguiente neurona, lo que vamos a llamar el elemento postsináptico, y va a generar cambios en la permeabilidad de la membrana y va a provocar potenciales locales. Y en la unión neuromuscular, fíjense ustedes en el extremo superior derecho, un terminal, un botón sináptico, las sustancias que se generan, y en el elemento postsináptico están los receptores que están captando esas sustancias y generando potenciales locales, los potenciales de placa. ¿Qué es lo que tienen en común todos ellos? Pues todos ellos suponen cambio en el valor de la permeabilidad de la membrana a diferentes estímulos. La mayor parte de ellos químicos, pero también pueden ser de tipo mecánico o algún otro tipo, alguna otra variación de radiación electromagnética. Muy bien. Esos cambios en la permeabilidad de la membrana originadas por la estimulación es vehiculizada a través de estos receptores de membrana. Fíjense que en todos esos lugares donde se están generando potenciales locales, en la membrana celular existen receptores. Estos receptores pueden ser de dos tipos. Por un lado, receptores iónicos,
aquellos que están permitiendo el paso de iones de un lado a otro lado de la membrana, que los vamos a llamar muy convenientemente receptores ionótropos, porque permiten el paso de los iones, iontrófos es paso. Y al lado de estos vamos a tener otra categoría de receptores que no son canales, que son receptores que desencadenan reacciones químicas en el interior de la célula cuando se unen a un estímulo. A esos los vamos a llamar receptores metabóticos. Así que tenemos dos grandes categorías de receptores de membrana: ionótropos, que son básicamente canales iónicos, y metabóticos son proteínas complejas que tienen una porción extramembranar, una porción intramembranar, y que van a desencadenar varios tipos de reacciones. Hablemos un poco de los canales ionótropos, de los receptores ionótropos. Fíjense que hay de diferentes tipos. Y fundamentalmente se clasifican en función del tipo de ion que dejan pasar. Algunos dejan pasar sodio, otros potasio, otros cloro, otros calcio, otros magnesio, etcétera, etcétera. Los iones que abundan en el líquido extracelular o intracelular son vehiculizados a través de estos receptores o canales. Ahora bien, de acuerdo al tipo de ion que ellos permitan pasar, puede correr esto a otro lado. Lo voy a tropezar. Gracias. De acuerdo al tipo de receptor que permitan pasar, se clasifican en estimuladores o inhibitorios. Estimuladores, aquellos que disminuyen el valor del potencial de reposo. O sea que lo hacen cada vez menos negativo. Y esos se llaman potenciales postsinápticos excitatorios. ¿Por qué son excitatorios? Porque están acercando el valor del potencial de la membrana en reposo hacia la zona de umbral de disparo. Están excitando entonces a la célula para que generen un potencial de acción. Por eso se los llama excitatorios. ¿Cuál podría ser? Podría ser, por ejemplo, el sodio. Imagínense ustedes un canal ionótropo para el sodio que bajo la acción de determinado estímulo se abre y permite el paso de iones sodio. ¿Qué va a ser el ion sodio? Fíjense que en el exterior tenemos alta concentración de sodio, en el interior baja, por lo tanto hay un gradiente de concentración, el sodio va a entrar. Y al entrar va a arrastrar sus cargas positivas y va a hacer que el valor del potencial de reposo disminuya. Por lo tanto, se está excitando, se está acercando al punto de disparo de un potencial de acción. Entonces el ion sodio va a desencadenar un potencial postsináptico excitatorio. Nos va a sensibilizar a esa membrana celular. Por el contrario, imaginen que fuera el ion potasio el que fuera abierto por cualquier estímulo sobre esa membrana. ¿Qué pasaría? Continúo mi relato. ¿Qué pasaría en ese caso? Aumentaría el valor del potencial de reposo porque se están saliendo los iones positivos y en tal caso se generaría un potencial postsináptico inhibitorio porque lo está alejando del valor umbral, de disparo de potenciales de acción. Así que tenemos entre nuestros receptores ionótropos o canales ionótropos dos tipos. Unos que generan potenciales postsinápticos excitatorios que tienden a despolarizar la membrana y otra que genera potenciales postsinápticos inhibitorios. Estas dos categorías de iones están entremezclados en la membrana en diferentes puntos y entonces en una misma célula se va a poder producir aumento de la excitabilidad o disminución de la excitabilidad de la población de estos canales. ¿Okay? Es un punto importante para comprender lo que va a venir después.
Veamos un poquito lo que pasa con la otra categoría de canales, los metabólicos. Fíjense que son moléculas proteicas transmembranares, pero que no tienen canal. Son moléculas proteicas que en la porción intracelular están unidos a un complejo que se llama la proteína G. Vean ustedes que esa proteína G está compuesta por 3 subunidades: alfa, beta, gamma, y que se mantienen esas 3 subunidades inactivas cada vez que que la porción alfa de la proteína G está unida a GDP. Bueno, sin dificultad. Entonces, cada vez que hay esta unión, GDP con alfa, la proteína está inactiva, por lo tanto no provoca ninguna reacción dentro de la célula. Sin embargo, si llega un neurotransmisor, un estímulo, y se localiza sobre nuestro receptor metabótropo, va a ocasionar que la proteína la porción alfa de la proteína G se una ya no al GDP, sino al GTP. Cuando se una a GTP, esto provoca una serie de cambios. Uno, esta porción se desprende de nuestro receptor metabótropo y también la porción beta-gamma. Ahora bien, vean ustedes que la porción beta-gamma va a poder ir a activar canales ionoduros. Cualquier tipo de canales que estuvieran en los alrededores de nuestro receptor metabótropo se va a poder activar por esta porción de proteína. Por ejemplo, en el recuadro de la porción inferior tenemos cómo esta porción beta-gamma está actuando sobre un canal iónico para, ¿qué es lo que hay afuera? No lo sé, pero podría ser sodio, porque cuando se abre está ingresando el ion, en este caso un desconocido que no sabemos qué es, pero que probablemente sea sodio o sea cloro, bueno, de otro, son los de más alta concentración fuera. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de activar un canal metabótropo a través de esta porción beta-gamma? Va a ser la aparición de un potencial postsináptico que puede ser excitatorio o inhibitorio. ¿Está claro? Muy bien. También cuando se ha desprendido la porción alfa unida a GTP, esta se puede unir a otra proteína anclada dentro de la célula, que vamos a llamar genéricamente un efector, y este efector va a desencadenar cambios metabólicos en el interior de la célula. Esos cambios metabólicos podrán ser citoplasmáticos o podrán ser también nucleares. Por lo tanto, va a tener un amplio abanico de efectos sobre el metabolismo de la célula. En resumen, los receptores metabótropos son capaces de generar tanto cambios en el valor del potencial de membrana, ya sea estímulos postsinápticos excitatorios o inhibitorios, como cambios metabólicos dentro de la célula. Comparativamente, los potenciales locales frente a los potenciales de acción son bastante diferentes. Fíjense ustedes, los de acción, despolarizan y repolarizan toda la membrana, son despolarizantes. Los locales pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes, diferentes. Se propagan sin decremento, lo contrario en los locales que se propagan con decremento, de acuerdo al punto donde se está produciendo el potencial local y la distancia a nuestro electrodo. Vamos a ver que cada vez es más pequeña la variación eléctrica que provoca, mientras más lejos se encuentre nuestro electrodo. Los de acción no son graduables ni sumables, estos por el contrario son graduables y son sumables. Los de acción no obedecen a la ley del todo, los de acción obedecen a la ley del todo o nada, y los locales no lo hacen, son rebeldes
tienen periodos refractarios absolutos y relativos los de acción, y los locales no tienen ningún tipo de periodos refractarios. En cualquier momento podemos reestimular la membrana con potenciales umbrales y provocar un par de fenómenos que son muy interesantes, que se llaman los fenómenos de sumación. Vale decir que el valor de esos potenciales se puede sumar, ya sea en tiempo, ya sea en espacio. Lo vamos a ver con más detalle. Los de acción requieren un umbral de excitación, los locales pues nada. Son estímulos subumbrales, habitualmente. ¿Estamos? ¿Está claro este punto? Pues vamos a pasar a esos fenómenos de sumación. Esta es la parte interesante de los potenciales locales en lo que respecta a las uniones sinápticas, sobre todo. Fíjense que cuando tenemos una sinapsis hay en celeste pálido dos neuronas conectadas a través de una unión sináptica, la que hemos amplificado monstruosamente, y está viendo cómo se liberan neurotransmisores y que se van a localizar en las proteínas del elemento postsináptico. En ese elemento postsináptico, cuando se liberan esos neurotransmisores, se van a activar los canales y los canales iónicos, los neurotropos, y van a generar cambios en la permeabilidad de la membrana. Fíjense que esos cambios en la permeabilidad de la membrana van a depender de la cantidad de neurotransmisor que se libera. Si se libera un foco de neurotransmisor, vale decir, se activan unos cuantos de estos canales, entra un poco de iones y generan un pequeño cambio en el valor del potencial de reposo. Valor que, si es que no alcanza el umbral, se disipa y desaparece. O si es que la cantidad de neurotransmisor liberada va aumentando, se van activando más canales. Al hacerlo permiten el paso de más iones. Ese ingreso de iones puede ir sumando su valor de cambio en el valor del potencial de reposo hasta que se llegue a alcanzar un valor umbral y se genere un potencial de acción. Entonces, es una cadena de eventos. Van a ver que un pequeño estímulo va a provocar un potencial local pequeño. Un estímulo mayor, por mayor cantidad de neurotransmisor, mayor abertura de canales ionótropos, va a generar un cambio más importante en el potencial de reposo. Esto se va a ir sumando hasta que pueda generar un potencial de acción. A eso se llama el fenómeno de sumación. En este caso, es un fenómeno de sumación en el mismo lugar. Estamos activando más canales ionótropos, y entonces estamos haciendo un fenómeno de sumación en el espacio. Estamos actuando sobre más y más canales ionótropos. Veamos en detalle cómo se producen estos dos fenómenos. Aquí tenemos por separado lo que es la sumación temporal y lo que es la sumación espacial. La sumación espacial, empecemos por la más simple, la temporal que habíamos dicho, se produce a través de estimulación repetitiva sobre el mismo punto sináptico. Entonces llega un potencial de acción, provoca la liberación de un poco de neurotransmisor, inmediatamente después llega otro potencial de acción, provoca la liberación de más neurotransmisor. Cada una de estas dos despolarizaciones, dependiendo de la distancia entre las dos cargas en el tiempo, se va a sumar o no se va a sumar. Si la distancia es larga, pues se disipan los potenciales locales que generan, pero si la distancia en el tiempo es corta, si vienen muy seguidos, van a ir aumentando el valor del potencial postsináptico que genere, hasta que, si estos potenciales son excitatorios, desencadenen un potencial de acción. Esa es sumación espacial, que es la que hemos visto en el ejemplo anterior.
recordar, ¿no? Esto es temporal. Sí. Sí. Mientras que la sumación espacial se da cuando se activan simultáneamente varios puntos sinápticos. Si se activan varios puntos sinápticos al mismo tiempo, cada uno de esos puntos sinápticos va a generar un potencial local. Y al final de cuentas dependerá de cuánto de despolarización han provocado entre los tres sumados para ver si se genera o no se genera un potencial de acción. Entonces a eso lo vamos a llamar sumación espacial. Para que esto sea efectivo, evidentemente tenemos que echar mano de nuestros conceptos de zona gatillo, de esa zona de mayor sensibilidad a los estímulos locales, a los potenciales postsinápticos. Ustedes recordarán, lo hemos mencionado ya, la zona gatillo es una zona donde hay una gran acumulación de canales voltaje dependientes para el sodio y que es la que se va a encargar de hacer las sumatorias, es la que se va a encargar de determinar si es que la suma, tanto espacial como temporal, de potenciales locales que se está produciendo sobre esta neurona, alcanza o no alcanza el valor umbral. Si lo hace, si alcanza su valor umbral, pues entonces dispara un potencial extra. Si no alcanza un valor umbral, pues no dispara, no pasa nada. Todo queda como si nunca hubiera habido una estimulación. Vamos a hacer algunos ejercicios con ustedes de lo que pasa cuando combinamos potenciales postsinápticos excitatorios con potenciales postsinápticos inhibitorios. ¿Okay? Si ustedes simultáneamente provocan dos estímulos sobre dos sinapsis, una que genera un potencial postsináptico excitatorio de, por decir, 10 milivoltios, y otra que genere un potencial postsináptico inhibitorio de 10 milivoltios. ¿Cuál será el resultado neto de esa estimulación doble sobre el valor del potencial de reposo de la célula? Más 10, menos 10. ¿Qué pasará con el potencial de reposo? Más 10. ¿Se mantiene? Vale decir, no cambia. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. No va a cambiar porque la despolarización que está generando el potencial postsináptico excitatorio se neutraliza con la hiperpolarización que está generando el potencial postsináptico inhibitorio. Y el resultado neto es cero de lado. Pero por el contrario, si es que generáramos un valor de un potencial postsináptico excitatorio de 10 y un inhibitorio de solamente 5, menos 5, ¿cuál sería el resultado de esa doble estimulación? 5 minutos. Sería una despolarización potencial local de 5 milivoltios. Habría una disminución neta de 5 milivoltios en el valor del potencial de reposo. Ahora bien, queda claro que ahí hay sumatorias algebraicas, ¿no es cierto? Potenciales que actúan por su carga eléctrica. Los despolarizantes disminuyen el valor del potencial de membrana, los hiperpolarizantes aumentan el valor del potencial de membrana. Ahora vean ustedes una situación en la cual, en el lado izquierdo de la imagen, vemos tres sinapsis, cada una de ellas es estimuladora, potenciales postsinápticos excitatorios, y una tiene un potencial, la A, de más 10 milivoltios, la B de más 8 milivoltios y la C de más 3 milivoltios. Cada una de estas actuando solas provocará un potencial de acción. Si es que viene una sola descarga por cada una de ellas, pues ninguna va a ser efectiva, porque el umbral de excitación hemos visto que era de 15 milivoltios, ¿cierto?
En este caso estamos hablando de cuánto el valor de potencial de membrana. ¿Hay algún valor de potencial de membrana? Menos 75. Sí. Aquí está menos 75 milivoltios. Milivoltios. Potencial de membrana de menos 75 milivoltios. ¿Cuál es el valor umbral? Más 20 milivoltios. O sea, cualquier estímulo de despolarizante de 20 milivoltios o más va a generar potencial de acción. Entonces, si se activan por separados A, B o C, no pasa nada, ninguno de ellos genera potencial suficiente para despolarizar, o sea, generar un potencial de acción. ¿Qué pasa si actúan A y B juntos? Se generan. 10 más 8, 18. Umbral de excitación de esta neurona, 20. ¿Genera o no genera potencial de acción? No. Tampoco genera. Los dos solitos no pueden. ¿Qué pasa si se despolarizan, si se activan los tres? Se puede. 10, 8 y 3, Ajá. 22 o 21. 21, por lo tanto sobrepasa el umbral de excitación y ahí sí se genera un potencial de acción. Si en vez de ser excitatorio la conexión C, en vez de ser un potencial postsináptico excitatorio, y fuera uno inhibitorio, ¿qué pasaría en este caso? Fíjense que A y B son de 10 cada uno. Entre los dos, 20. ¿Serían capaces de generar un potencial de acción? Sí. Sí, han alcanzado el umbral. Pero si se activa C al mismo tiempo, ya no se genera entonces un potencial de acción, porque eso está neutralizando casi toda la carga de uno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos sistematizar este conocimiento? Con esta fórmula que hemos creado. El estado de excitación. Estado de excitación, la doble E, es igual a la sumatoria de las cargas de la sinapsis que vienen sobre una neurona menos el umbral de excitación. Si la sumatoria sobrepasa el umbral de excitación, hay un estado de excitación. Si la sumatoria no sobrepasa el umbral de excitación, no pasa nada. Y eso es lo que está representado en esos dos renglones por debajo. Estado de excitación mayor a cero, descarga. Estado de excitación menor o igual a cero, no descarga. ¿Sí? Esto está muy simpático, sobre todo en el sistema nervioso periférico, donde podemos hacer juego con esto. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el sistema nervioso central? Esta es la situación del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, una neurona recibe en promedio 1000 estimulaciones sinápticas, o sea, tiene 1000 sinapsis en promedio. Algunas tienen cantidades monstruosamente superiores. Por ejemplo, aquí tenemos al lado derecho una célula de Purkinje del cerebelo. La ven ahí con su árbol, en un enorme árbol que es dendrítico y está lleno de conexiones con filamentos de las fibras T. Estas células reciben en promedio 100.000 sinapsis. Se hace bastante complicado hacer esa sumatoria, ¿no es cierto? Hablando de una célula. Y hay millones de estas células solamente en el cerebro, por lo tanto, este juego se hace bastante complicado. Si nos vamos a la corteza cerebral, la situación es muy parecida. En nuestra corteza cerebral hay millones de neuronas encadenadas unas encima de otras, haciendo columnas, y cada una de esas columnas tiene como 1000 células. Entonces las conexiones que se establecen entre ellas son sumamente numerosas y por lo tanto individualmente no las podemos estudiar, pero sí las podemos estudiar globalmente. Y esa es la estrategia que ha seguido los estudios electrofisiológicos. Se hace un estudio global de las descargas que reciben las neuronas o que generan las neuronas corticales. Y a eso se llaman los ritmos eléctricos cerebrales. Fíjense que en el extremo inferior derecho del recuadro hemos representado una serie de onditas ahí
que se están registrando a través de electrodos colocados sobre todo el cráneo, sobre toda la cabeza. Cada uno de esos canalitos, cada uno de esos registros establece la relación de voltaje entre dos zonas del cráneo y en su conjunto constituye un electroencefalograma. Estas ondas que se están registrando, cada una de estas ondas es la sumatoria de las activaciones, o sea, de los potenciales locales de cientos o miles de neuronas que están activándose simultáneamente. Cuando se desplazan hacia arriba es despolarizaciones, cuando se desplazan hacia abajo son hiperpolarizaciones. Entonces, estamos registrando el juego de activaciones que se dan sobre la corteza cerebral, el juego de los potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios que se están produciendo a lo largo del tiempo. Y ahí tenemos un electroencefalograma con diferentes ritmos. Ya hablaremos de los ritmos en otro momento. Hacemos nuestro cuestionario. Tú, por favor, lee la primera. Pregunta. Fuerte. Los cambios breves y transitorios del potencial de reposo se llaman. Rodrigo. Rodrigo. Está súper fácil. ¿Qué se llama? Breves y transitorios del valor del potencial de reposo. Potenciales locales de lo que estamos hablando toda esta hora. Rodrigo, me extraña. Tú, entonces, la segunda. Además de la sinapsis, encontramos potenciales locales en las placas. ¿En qué placas? Placas neuromusculares. Ya. Y en los receptores, en los potenciales de receptores sensitivos. Tú, por favor, la 3. Los potenciales locales de la unión neuromuscular se llaman. Potenciales de. Pero si estás diciéndolo, son potenciales de placa. La 4. Tú, por favor. Los canales iónicos que se abren por unión a una sustancia se llaman. Ionótropo, muy bien, el de al lado. ¿Qué tipo de potencial local provoca la apertura de canales de sodio? ¿Pero cuáles? Pero son ionótropos. ¿Quién sabe? ¿Quién quiere contestar? Tú, yo sé que tú quieres. Potenciales postsinápticos excitatorios. Ok, vamos contigo. La siguiente. Los potenciales postsinápticos inhibitorios pueden despolarizar la membrana celular. ¿Falso o verdadero? Falso, no pueden. ¿Por qué? Porque están alejando el valor del potencial de reposo de lo que es el umbral de excitación. Lo están haciendo menos excitado. Siguiente. ¿Quién? Tú. Activación de los canales ionótropos provoca respuestas. Hay que completar la frase. Respuestas. No. ¿El de al lado? Inhibitorios, por supuesto. ¿Quién? Tú, por favor. Las ondas del encefalograma son un ejemplo de potenciales ¿De qué hemos hablado toda la clase? locales. Entonces, Potenciales locales. ya, un estado de excitación de más 5 provoca, ¿qué provoca? No provoca nada. Ah, No. Una y. era
¿Qué va a provocar? Rodrigo. Un potencial local, es un umbral no alcanzable. Estado de excitación es el resultado de la sumatoria de todas las despolarizaciones excitatorias e inhibitorias frente al umbral de excitación. Y si esta más 5 es positivo, ¿qué va a pasar? Va a generar un potencial de acción. Habíamos visto, si es mayor a 0, provoca despolarización. Si es igual o menor a 0, no provoca despolarización. El último. A ver, ¿quién quiere? Tú. Dale. ¿Qué tipo de potenciales provoca la ruptura del canal ligado con el sol para la potasio? Son los potenciales locales. Sí, pero ¿qué tipo de potenciales locales provoca? Sinápticos inhibitorios. Postsinápticos inhibitorios. Muy bien. Excelente. Veamos sus respuestas. Pero no sé por qué. Sí, estamos ahí. Son todas, ¿no? Solamente para que lo conozcan, Hans Berger, pues es el creador de ese instrumento que usamos en neurología para estudiar la actividad eléctrica del cerebro. Y esta es nuestra rata de experimentación, jugando. Hemos terminado esta, no se retira rápidamente, ¿qué hora es? Es casi nada de tiempo. No, nada que ver, esta no es. No sé por qué está. 2, 3, 4, 5 y 6. Sinapsis. Las sinapsis. Tenemos unos cuantos minutos. Empecemos a hablar de las sinapsis. Fíjense que hemos delicadamente dejado de lado todo lo que son los receptores periféricos y todo lo que son los potenciales de placa, y nos estamos abocando íntegramente a las sinapsis, a las uniones del sistema nervioso, ya sea central o periférico. Vamos a revisar entonces esas uniones y empecemos con lo más básico, elemental, algo de nomenclatura. La parte que está trayendo información a una sinapsis lo vamos a llamar elemento presináptico, y como habitualmente tiene una formita medio abalonada, lo vamos a llamar también botón sináptico. ¿De acuerdo? Eso es la clásica de la histología electrónica. El botón sináptico tiene una serie de componentes en su interior, de los cuales destacan una serie de vesículas. Vesículas que en su interior contienen sustancias llamadas neurotransmisores. Fíjense ustedes que esto funciona de la siguiente manera. La llegada de un potencial de acción a través de este axón activa una serie de canales localizados en la porción distal de la membrana celular, en el botón sináptico, que son canales de calcio voltaje dependientes. Por lo tanto, al activarlos hace que se abran. Si ustedes recuerdan nuestros valores de composición del líquido extracelular e intracelular, verán que la concentración del calcio en el líquido extracelular es mucho mayor que la concentración del calcio en el líquido intracelular. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el calcio cuando se abran los canales? Van a ingresar. Al ingresar, obviamente, van a generar un pequeño cambio en el valor del potencial de membrana o de reposo de esta fibra, pero eso no es lo importante. Estos iones calcio van a activar una serie de cambios metabólicos dentro del elemento presináptico que van a terminar desencadenando la liberación de estas vesículas en el siguiente componente de la sinapsis, que se llama la hendidura sináptica.
Fíjense que ahí estamos viendo cómo una vesícula se ha ligado a la membrana celular y libera el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. En esa hendidura sináptica vamos a encontrar fundamentalmente, además del líquido, vamos a encontrar enzimas degradadoras de neurotransmisor. Pero dejémoslas tranquilas en este momento. Veamos qué es lo que encontramos en el siguiente elemento de la sinapsis. Es el elemento postsináptico, ya lo hemos mencionado. ¿Y qué es lo que tiene el elemento postsináptico? Una serie de canales o receptores. ¿Okay? Esos receptores son receptores del neurotransmisor. Entonces, esos receptores son canales, por ejemplo, en este caso, son canales ionótropos. También pueden ser receptores metabótropos, no le quita para nada que pueden ser receptores metabótropos. Así que en el elemento postsináptico vamos a encontrar ya sea canales ionótropos o receptores metabótropos. Como todos ellos se activan, lo único que tienen en común es que ambos tipos se activan por una sustancia química, un neurotransmisor. Entonces los vamos a llamar a esos receptores de ligando. Globalmente, entonces, los canales ionótropos y los receptores metabótropos tienen en común que se unen a un ligando. El ligando es el neurotransmisor. ¿Okay? Eso para terminar nuestra terminología. Cuando se unen estos ligandos al receptor o al canal ionótropo en este caso, pues lo abren y provocan el ingreso o la salida de sustancias ionótropas, con lo cual van a alterar el valor del potencial de reposo del elemento postsináptico. ¿Hasta ahí estamos bien? Pues ahí nos quedamos porque ya se nos ha acabado el tiempo.